Los sufrimientos de José, segunda parte. Génesis capítulo 39, la segunda parte del versículo 20 y el versículo 21 dicen: Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. En mis tiempos de reportero, recuerdo que en cierta ocasión platicaba con los colegas y uno de ellos nos hablaba de las continuas desgracias que le ocurrían a un amigo nuestro. «Hombre, ese cuate está resalado, tiene mala suerte. Todavía no sale de una y le ocurre otra cosa», decía mi compañero. Esta es la perspectiva que el mundo tiene de una persona a la que continuamente le suceden lo que ellos llaman desgracias. No obstante, la Biblia no ve así a los creyentes en Cristo Jesús que pasan por muchas adversidades, sufrimiento y dolor. Esto lo aprendemos de los sufrimientos de José. Sigamos con nuestro estudio de este personaje. Luego que por una calumnia de su mujer, Potifar echó a José en la cárcel junto con los presos del rey, la Biblia dice que Dios estaba con él, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del encargado de la cárcel, al punto que éste entregó en sus manos el cuidado de todos los presos y de todo lo que ocurría en la prisión real. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. En prisión había un copero y un panadero. Cada uno tuvo un sueño que los desconcertó. José, al verlos preocupados y tristes, les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron lo ocurrido. El primero contó su sueño a José, y éste, guiado por Dios, se lo interpretó diciéndole que en 3 días lo restituirían en su cargo. Le rogó al copero que cuando estuviera de nuevo en servicio, le hablara de él al faraón para que lo sacaran de esa prisión, porque estaba ahí injustamente. Le pidió que no se olvidara de él. El panadero, al oír que al copero le iría bien, también le contó su sueño a José, y éste se lo interpretó. Tal como José había dicho, así ocurrió. Al copero lo restituyeron en su puesto y al panadero lo mandaron decapitar. Puedo imaginar a José esperando ansioso que el jefe de los coperos hablara con Faraón y él fuera liberado. Sin embargo, dice la Biblia, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Génesis 40, 23. Otro duro golpe para José. Más sufrimiento, más dolor. ¿Cuánto tiempo estuvo José en la prisión? Génesis 37, 2 dice que tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Génesis 41, 46 dice que tenía 30 años cuando Faraón le nombró segundo en el poder en Egipto. Eso nos hace pensar que estuvo en prisión quizá 13 años. Por supuesto, esto depende de cuánto tiempo estuvo al servicio de Potifar, antes del incidente con su esposa. Pero, en pocas palabras, podemos decir que fueron muchos años. Me pregunto, ¿cómo es que un corazón con tantas heridas como las de José no lo convirtieron en un amargado, o en violento, o en alguien que pensara quitarse la vida por todo lo que le había sucedido? La clave está en que Dios estuvo siempre con él y que él dejó toda su carga en el Señor. ¿Qué lecciones podemos extraer de los sufrimientos de José que nos relata la Biblia? En primer lugar,
Dios en ningún momento le evitó el sufrimiento a José, porque a través de los padecimientos y el dolor, él aprendió a confiar en el Señor de manera íntima. Él aprendió a ver los sufrimientos desde la perspectiva de Dios, desde lo que el Señor estaba haciendo y no desde sus propias circunstancias. En segundo lugar, José aprendió a esperar el tiempo de Dios. Comprendió que el Señor es el que tiene el control absolutamente de todos los acontecimientos y que todas las cosas Él las conduce para el cumplimiento de sus propósitos. A través del sufrimiento, el Señor le enseñó a José la importancia de perdonar y dejar todo a la justicia de Dios. Y esto trajo sanidad a su corazón, lo que le permitió ser un instrumento de bendición para su pueblo. Aplicando esto a nuestras vidas, podemos decir que, en primer lugar, el dolor y el sufrimiento son valiosas herramientas que Dios utiliza para forjar nuestro carácter y para hacerlo más como el de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, nos permite tener intimidad con Dios y aprender a depender de su sabiduría y someternos a su voluntad. En tercer lugar, solo rindiendo nuestra vida a Jesucristo, podemos amar verdaderamente y perdonar de corazón a quienes nos han herido y dañado, e incluso a brindarles ayuda y bendición. Cuarto lugar, frente a las adversidades, nuestra naturaleza humana nos impide ver y comprender que detrás de todo lo que nos ocurre está la mano de Dios conduciendo todas las circunstancias para el cumplimiento de sus promesas y propósitos eternos. En quinto lugar, Dios es siempre fiel y cumple cabalmente sus promesas. En sexto lugar, al final, comprenderemos que Dios es justo, bueno, y que, para nosotros y los nuestros, el sufrimiento ha sido una bendición, lo cual reafirmará el principio bíblico de que todas las cosas ayudan a bien. A ti que me escuchas, ¿estás sufriendo? Espero en Dios que el estudio de este personaje haya traído bendición a tu vida. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.